muy corta. Este sentido del common law, esto de que el americano siente que puede hacer todo lo que no está prohibido, puede resultar una restricción o una dificultad para un sistema de un estatuto de derechos y obligaciones que pueda clarificar todas estas dudas que planteaba Jorge. ¿Es una restricción el tema de ir en contra de algo tan querido como es el common law? Que a mí, yo tengo derecho a hacer todo lo que no me está prohibido. Que es distinto de nuestra sociología jurídica. Aquí tienes dos economistas, esa pregunta habría que hacérsela a un distinguido jurisconsulto. A ver, Andrés. Bueno, yo estudié unos 5 años de leyes. No, pero yo quisiera primero referirme a lo que decía Jorge, pero no exactamente al caso del petróleo, que yo creo que dentro de todo, Jorge, y entiendo además por qué tú preguntas por el petróleo, dentro de todo yo creo que es un caso relativamente simple. Pero quisiera hacer dos observaciones. Una con respecto al petróleo, para entender por qué no es tan simple. Y es que, como en muchas otras cosas en el mundo moderno, esto no es un problema meramente económico, o en el precio del petróleo no solamente influyen cuestiones económicas, sino que obviamente influyen factores de carácter geopolítico extraordinariamente importantes. Es decir, si uno piensa dónde está el petróleo en el mundo, está en países que no son exactamente los más confiables. Y entonces, cuando se hacen estos pronósticos respecto de cuál va a ser el precio del petróleo, uno puede suponer algo respecto a lo que le va a pasar a la demanda del petróleo, dado los niveles de actividad que va a haber en los países que son los principales consumidores de petróleo, pero lo que es mucho más difícil saber es qué es lo que puede pasar políticamente en los países que producen la mayor parte del petróleo en el mundo. Si ustedes echan una rápida mirada hacia el mapa, ¿no es cierto?, y empiezan por Arabia Saudita, pasan por Irak, pasan por Irán, bueno, la cosa ahí está un poco complicada, ¿no es cierto? Y si, por ejemplo, uno llegara a la conclusión que este ataque de los que ocurrió en Bombay tuvo su origen en Pakistán, la cosa se puede complicar todavía más. O sea que eso yo creo que es simplemente para introducir un elemento de realismo que es importante tener en cuenta, porque hay cosas que yo creo que simplemente no se pueden hacer. O sea, pronosticar exactamente cuál va a ser el precio del petróleo en los próximos 12 meses es realmente difícil. Bueno, pero yo pensé que en realidad la pregunta iba más por el lado financiero, que son todos estos instrumentos muchísimo más complicados que han sido diseñados, según uno ha leído, no por economistas, no por especialistas en finanzas, claro, sino que por matemáticos o por físicos puros. Y que, como decía el ministro, se suponía que estos instrumentos iban a permitir diseminar el riesgo de tal manera que al final el riesgo iba a desaparecer. El bono meteorológico. Bueno, yo lo único que quiero decir respecto a esto son dos observaciones puntuales. Una, que el propio Greenspan, que era lo más cercano a un semidios en materia de finanzas y administración del Banco Central, ha tenido que reconocer ahora que él se equivocó profundamente sobre la capacidad del mercado para autorregularse en el uso de estos instrumentos. Y otra anécdota que no sé si es cierta o no, pero yo creo que si no es cierta, más vale contarla de todas maneras, es que dicen que cuando Bernanke llegó a la Reserva Federal y empezó a ver este tema de estos productos sofisticadísimos en materia financiera, pidió que alguien le hiciera una clase para entenderlos. Ahora, si personas de esta calidad y de estos conocimientos, ¿no es cierto?, tienen dificultad para entender este tipo de instrumentos, imagínense qué es lo que será para el público común. Y yo creo que eso es parte de una dimensión desconocida de la crisis, que realmente el grado de sofisticación y el grado de hermetismo que hay en estas transacciones es tal que es muy difícil poder pronosticar. Ahora, yo no sé qué irá a pasar, pero lo que supongo que irá a pasar es que en el futuro estas cosas se van a regular de manera mucho más estricta. Ahora, sé que alguien me va a decir por ahí, sí, claro, van a regular estas, pero la creatividad humana es tal que van a surgir otras que van a ser todavía más complejas. Pero ese es el mundo en que nos toca vivir. De tal manera que, mi querido Jorge, yo no sé a qué precio se irá Yalán con el petróleo, pero es muy difícil acertarle. Agreguemos un ingrediente, ya que el ministro Velasco citó a Jorge Errázuriz, porque en medio de estas discusiones también se ha hablado de algunas debilidades del alma humana. La codicia ha sido la causante de este tema. Y yo gocé con una controversia muy interesante a propósito de
una declaración de Jorge Rázuriz en la revista del sábado que decía: estigmatizar la codicia le ha hecho mal a Chile. Entonces, como ha habido también de parte de distintas autoridades en el mundo, en Chile, referencia al tema de la codicia como parte integrante de esta crisis, me gustaría conocer la opinión de Jorge Rázuriz. Por ahí tiene que estar el micrófono. Encantado. Bueno, en el último sábado, este sábado, hubo una entrevista al ministro Vigi y le hicieron la misma pregunta. Y el ministro Vigi contestó exactamente lo que contesté yo, quizás no en manera tan cruda, ¿no? Entonces, el ministro Vigi dice que la codicia es parte de la naturaleza del ser humano y que hay que ver que es bueno la parte positiva de la codicia para crear valor. Y eso no provocó ninguna polémica. Y lo que yo quise decir es que en Chile, y lo expresó mejor Vigi, dijo: en Chile tenemos un problema con el crecimiento. Y lo que yo quise decir justamente es que en Chile le damos un valor extraordinario a la solidaridad, extraordinaria a la discusión sobre las diferencias de ingresos, extraordinario todo lo que tenga que ver con dar, con donar, que por lo demás no hay mucha, no hay un gran altruismo en este país. Pero eso que culturalmente se ve como muy bueno, no tiene la contraparte de alabar a la gente que es capaz de crear 5 puestos de trabajo. Yo le haría una estatua a cada uno que sea capaz de crear 5 puestos de trabajo, al emprendimiento. Y para emprender hay que tener ganas de emprender, ganas de crear riqueza, ganas de enriquecerse. Eso en Chile, culturalmente, nos han enseñado que tiene un rasgo de duda el enriquecerse. En cambio, yo creo que lo que se necesita, y especialmente creo que el ministro en este momento, que tiene un rol casi de psicólogo, lo consultan 3, 4 veces al día sobre la situación y tiene que poner la cara al ministro Velasco y decir: el país está bien preparado, no nos preocupemos tanto, sigamos adelante. Lo que necesita el ministro es que justamente de nuevo se despierten esas ganas y esa codicia del punto de vista positivo de creación de valor, para que la gente vuelva a encontrar valor, vuelva a estar interesado en comprar los bienes, vuelva a crear empresas, no eche para atrás los proyectos de inversión. Entonces, históricamente, mi tema es que en Chile el crecimiento no ha sido el gran valor. Y creo que lo que necesitamos es crecer mucho, mucho más. Es por ahí va la cosa. Guillermo. Yo quiero acotar algo al respecto. John Maynard Keynes, que para mi gusto al menos es probablemente el principal economista de la historia, decía que la inversión la alimentan los espíritus animales. Y a mí me parece muy bien que estos espíritus sean pujantes y que la gente se levante en la mañana y se pregunte: ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Qué voy a emprender? ¿Qué riesgos acotados voy a correr? ¿Qué puestos de trabajo voy a crear? Espléndido, Jorge, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero esta historia que hemos visto en los países desarrollados en los últimos 6 meses o año y medio es mucho más compleja, porque el problema no era que tú tirabas una moneda al aire y decías: cara yo gano, sello yo pierdo. El problema es que tiraban la moneda al aire y decían: cara yo gano, sello el Estado pierde. Que no es muy distinto a lo que nos pasó en Chile a comienzos de los 80. Y eso tiene 2 problemas. Primero, que antes de que la burbuja reviente, los incentivos están todos mal alineados. Porque para que esos espíritus animales rindan, tienen que estar apuntando en la dirección correcta, ¿no es cierto? Tienen que estar en jerga de economistas bien alineados los incentivos. Y si eso ocurre, si cuando uno gana se lleva la plata para la casa y si cuando uno pierde paga el Estado, entonces no están bien alineados los incentivos. Y lo segundo que ocurre es que cuando la burbuja revienta, los costos fiscales y sociales son tremendos. Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos la deuda pública era de 6 trillones de dólares. De 6 millones de dólares. Solo con la nacionalización de Freddie Mac y Fannie Mae, las 2 grandes aseguradoras de hipotecas, solo con eso Estados Unidos añadió 5 trillones de dólares, 5 millones de dólares adicionales, prácticamente duplicando su deuda pública. Es decir, ese es un caso de pagamoya, ya, ¿no es cierto? Superlativo. Eso no es bueno, ¿no es cierto? No es bueno para el crecimiento, que es el tema que a ti te preocupa.